Buenas noches, soy el ingeniero Gustavo Salazar, instructor de la Academia Cisco de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, innovativa de Ecuador. La clase de hoy será grabada como parte del proceso de certificación de instructor de instructores ITQ, Instructor Trainer Qualification. Contamos con la presencia del señor ingeniero Joffrey Rivadeneira, director de capacitación de ESPE Innovativa EP, y de los señores estudiantes de los cursos de CCNA Fast Track y CCNA 4. La clase que veremos el día de hoy será OSPF Multi-Área, tema que forma parte de la currícula de CCNA 3 de Scaling Networks del programa de CCNA Routing and Switching. La clase está enfocada en 4 puntos principales: la operación de OSPF Multi-Área, una configuración básica de los entornos multi-área de OSPF, un breve resumen y una ronda de preguntas y respuestas finales, para lo cual solicito a los señores estudiantes anoten cualquier duda y al final de la exposición responder cualquier inquietud que tengan sobre el tema. Al final de la clase, los estudiantes serán capaces de lograr lo siguiente. Primero, explicar por qué deben usar OSPF Multi-Área. Segundo, explicar cómo se intercambian los mensajes LSA con el fin de mantener unas tablas de enrutamiento actualizadas en este tipo de entornos. Tercero, explicar cómo se establecen las vecindades en entornos OSPF Multi-Área, cómo configurar este tipo de redes y cómo verificar que todo el proceso esté funcionando correctamente. Primero, operación de OSPF Multi-Área. Durante las clases pasadas, nosotros hemos visto que OSPF es un protocolo muy escalable, eficiente, sin clase y seguro. Sin embargo, cuando dentro del área funcional donde se encuentra operando existe una gran cantidad de routers, se vuelve muy demandante de recursos, muy demandante tanto de recursos de la red como de los equipos. ¿Qué puede pasar en este tipo de entornos? Por ejemplo, en esta red que se puede apreciar aquí, existe primero tablas de enrutamiento muy grandes. Esto principalmente porque dentro de las funciones por defecto de OSPF es no realizar sumarización. Dentro de los entornos multi-área existen ciertos equipos dedicados para hacer eso. A diferencia de los otros protocolos como RIP y también EIGRP, donde cualquier router puede realizar esta sumarización, en estos entornos no. Existen ciertos equipos definidos para ello. Las tablas de topología, las bases de datos de estado de enlace se vuelven muy extensas. Imagínense que ustedes tienen una red de 40 routers, donde cada uno tiene 3 interfaces conectadas. Y el intercambio y la saturación de los link state packets se vuelve tan abrumadora que van a tener mucho consumo de memoria debido a esta extensa base de datos. Y tercero, en caso que cualquier parte de la red sufra algún cambio, el algoritmo de Dijkstra, que es el algoritmo que funciona en los protocolos de estado de enlace, va a correr cada vez que ocurre algún cambio. Y esto es muy nocivo para la red. La solución presentada para este tipo de entornos es tener OSPF Multi-Área. ¿Qué significa tener este entorno? Significa dividir el área funcional donde se encuentra operando OSPF en múltiples áreas, como se puede ver aquí. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, todo lo que ocurra dentro de un área se queda dentro del área. Por ejemplo, si ocurre algún cambio en esta sección del área, únicamente Dijkstra va a correr dentro de esta área. Otra ventaja que se tiene es estos equipos de aquí. Estos equipos que se encuentran en el límite de 2 áreas van a permitir hacer la sumarización. Por lo tanto, las tablas de enrutamiento de las routers de las diferentes áreas van a ser mucho más pequeñas, lo cual mejora el rendimiento de los dispositivos y obviamente de la red en sí. Pero para tener estos entornos se tiene que cumplir ciertos parámetros. No se puede crear una red multi-área sin seguir un conjunto de reglas. La primera regla es la jerarquía de áreas OSPF. Dentro de CCNA se estudia 2 tipos de áreas: el área backbone o el área de tránsito, el cual es el área que permite unir las áreas regulares y únicamente sirve para ello, para hacer un tránsito, un enlace entre las áreas regulares. Las áreas regulares son las áreas que permiten conectar los recursos de la empresa.
como por ejemplo pueden ser los servidores, se puede crear VLANs, pero aquí hay que hacer una aclaración. En entornos multi-área siempre debe estar presente el área 0 o área backbone. Sin el área 0 no existe entornos multi-área. No se pueden conectar entre sí de manera predeterminada áreas regulares. Siempre tienen que pasar por el área de tránsito. Cuando ya se ha dividido esta área funcional en áreas funcionales más pequeñas, más fáciles de controlar y mucho menos, causan mucho menos afectación a la red, los routers toman ciertas funciones. El primer tipo de router es el router interno, como los routers que podemos ver aquí. ¿Qué es un router interno? Es un router que tiene todas sus interfaces dentro de un área. Por ejemplo, los routers que están enmarcados en color naranja, todas sus interfaces pertenecen o al área 1, o al área 0, o al área 51. Los routers backbone son routers que por lo menos una de sus interfaces pertenecen al área de tránsito o área 0. Los ABR, cuyas siglas significan Area Border Router, son routers muy importantes dentro de la implementación de OSPF multiárea. Se conocen como ABRs cuando una de sus interfaces pertenece al área 0, una o varias de sus interfaces pertenecen al área 0 y otras interfaces pertenecen a cualquier otra área regular. No puede ser considerado ABR si no pertenece al menos una de sus interfaces al área 0. ¿Sí? Estos son los límites de las áreas que permiten hacer sumarización. Ya vamos a analizar cómo se hace este tipo de sumarización, pero son muy importantes este tipo de redes. Y los ASBRs. Los ASBRs, cuyas siglas significan Autonomous System Boundary Router, son routers cuya finalidad es permitir el intercambio de rutas externas hacia el entorno de enrutamiento de OSPF. ¿Qué se entiende como ruta externa? Una ruta cuya fuente de enrutamiento es otra que no sea la de OSPF. Como por ejemplo en esta presentación, podemos ver que esta red se convierte en una red estable. ¿Qué significa que sea una red estable? Una red que solo tiene un único camino hacia el Internet. Por lo tanto, como hemos analizado en clases pasadas, L1 debe tener una ruta por defecto apuntando hacia el Internet. Esa ruta por defecto debe ser redistribuida al resto de routers dentro del proceso de OSPF. Eso convierte a este router en ASBR. Ahora, ¿qué significa sistema autónomo? Sistema autónomo es una LAN o varias LANs que se encuentran bajo el dominio de una misma administración y tienen una única política hacia el Internet. En este concepto, quienes tengan el mismo protocolo de enrutamiento pertenecen a un mismo sistema autónomo. Ahora, ¿cómo se logra la eficiencia dentro de estos entornos multiárea? Y del por qué se tiene estos diferentes tipos de routers. Es debido a los diferentes tipos de LSAs. ¿Qué son los LSAs? Significa Link State Advertisements. Son mensajes, son estructuras de datos que se transportan a través de un LSU, de un Link State Update. Y para el estudio de OSPF versión 2, existen 11 tipos diferentes de LSAs, como los que podemos apreciar en esta tabla. Para CCNA, los únicos importantes son los primeros 5. Los primeros 5 son los que se analizan dentro de CCNA. Y en las clases pasadas hemos analizado los tipos 1 y 2, que son los que se encuentran dentro de una. Para explicar este tipo de intercambio de LSAs, vamos a definir un entorno OSPF multiárea. Tenemos, por ejemplo, un router con el fin de que este entorno se vuelva mucho más eficiente, se decidió dividir en áreas. Estas interfaces que pertenecen en esta sección van a pertenecer al área 0.
estas interfaces y este router que se encuentra aquí y este de aquí van a ser áreas regulares. Por ejemplo, puede ser el área 10 y el área 20. En vista que estos routers tienen interfaces de diferentes áreas, los convierte en AVRs. Ahora, ¿cómo se realiza este intercambio de LSAs? Dentro de una misma área, cada router produce los LSAs de tipo 1. ¿Qué son los LSAs de tipo 1? Los LSAs de tipo 1 contienen información de lo que está directamente conectado a ese router. Información que puede ser el estado de las interfaces, dirección IP, etc. Esto únicamente circula dentro de un área. Es decir, dentro del área 0 van a circular esos de tipo 1. Aquí también solamente van a estar de tipo 1 y de tipo 1. El tipo 2 es también un LSA que se encuentra dentro de un área, pero es únicamente producida cuando existen DRs o VDRs, es decir, en entornos multiacceso. En este caso, en la red planteada, como no existe una red multiacceso, son enlaces punto a punto, no se escoge DR o VDR. Por lo tanto, no va a existir tipo 2. Cuando un AVR recibe un LSA de tipo 1, lo reproduce a manera de LSA tipo 3 hacia otras áreas. Por ejemplo, este router, para comunicarse con el área 0, va a generar un LSA de tipo 3. ¿Qué es el LSA de tipo 3? Aquí es donde ocurre la sumarización. Los LSA de tipo 3 van a resumir varios tipos en un conjunto de LSA de tipo 1. Los de tipo 4 se producen también por los AVRs únicamente cuando existe un ASVR. Supongamos que esta es una red estable. Por lo tanto, aquí va a tener un enlace hacia el Internet. Cuando este router genera una ruta por defecto apuntando hacia el Internet, se convierte en ASVR. En ese instante, los demás AVRs van a darse cuenta de su existencia y van a comunicarlo con un LSA de tipo 4. Y los ASVRs en sí producen los LSAs de tipo 5. ¿Qué son los LSAs de tipo 5? Son las rutas externas que van a provenir de cualquier otra fuente de enrutamiento hacia el proceso OSPF. Entonces los ASVRs van a producir LSAs de tipo 5. Este es el intercambio que se produce dentro de un entorno OSPF multiárea. Esta es la razón de ser de esta operación. Y es el hecho de que OSPF multiárea resulte tan eficiente. Cuando una vez ya han intercambiado de estos tipos de LSAs para formar su Lean State Database y llegar al punto de convergencia, se ejecuta el algoritmo de Dijkstra, se forma el árbol SPF y las mejores rutas se incluyen dentro de la tabla de enrutamiento. ¿Cómo se visualizan los LSAs de tipo 1 dentro de la tabla de enrutamiento? Se visualizan con la letra O. La letra O identifica los LSAs de tipo 1 y si es que existiese un DR o VDR, los de tipo 2. Son rutas intra-áreas, dentro de áreas. Con el símbolo OIA, OSPF inter-área, se generan cuando se han recibido LSAs de tipo 3. Y OE1 u OE2, que significa OSPF external 1 o external 2, se generan cuando se han recibido LSAs de tipo 5. ¿Qué diferencia hay entre una ruta externa de tipo 1 o ruta externa de tipo 2? Por defecto está la de tipo 2, quiere decir que mantiene la métrica de la fuente de enrutamiento externa. Mientras OE1, a partir de la métrica planteada por la fuente de enrutamiento externo, se va sumando el costo que calcula CPF internamente a esa ruta.
Aquí podemos ver dentro de la tabla de enrutamiento que se visualiza con el comando show interrupt, una ruta externa de tipo 2, que es producida por redistribución de una ruta por defecto, una ruta interna dentro del área y dos rutas intra-áreas. Aquí también visualizamos una ruta también dentro del área. La misma situación ocurre en OSPF versión 3. Ocurre exactamente lo mismo, los LCAs y el proceso de intercambio de LCAs es independiente si es OSPF versión 2 u OSPF versión 3. Obviamente van a existir diferentes tipos de LCAs en OSPF versión 3. Pero el hecho de que se tenga OSPF multiárea produce algo interesante dentro de OSPF. OSPF es un protocolo de estado de enlace. Este comportamiento lo tiene dentro de un área, cuando se tiene OSPF de una sola red. Pero tener un entorno multiárea, debido a la poca información que se recibe por parte de los ABRs hacia otras áreas, debido a que tienen que resumirlas, aparenta ser una información como protocolo vector-distancia. Es decir, únicamente va a indicar hacia dónde tiene que dirigirse y a qué distancia está. Este hecho produce que exista la posibilidad de generar bucles de enrutamiento. ¿Cómo evita eso? Una opción es tratando con horizonte dividido, tal como RIP o también IGRP. ¿Qué significa horizonte dividido? Que por la misma interfaz donde envía la actualización no puede recibir la misma actualización. Y la segunda es a través de la jerarquía de rutas. ¿Qué significa la jerarquía de rutas? Que OSPF va a indicar que cualquier ruta que sea dentro del área la va a considerar como primera opción. Como segunda opción, alguna ruta hacia algún destino que haya sido obtenido fuera de su área. Y tercero, una ruta externa. A pesar de que la ruta externa tenga una mejor métrica, va a seguir usando este criterio, con el fin de evitar un posible bucle. Parte 2. La configuración. Para realizar la configuración básica de OSPF versión 2 multiárea, primero se tiene que reconocer los requerimientos de la red. Segundo, definir los parámetros de OSPF con un Process ID, cuáles son las áreas, tener bien estructurada el diseño de la red, configurar el OSPF y verificar su operación. Para tal efecto, vamos a realizar una breve simulación. Esta se encuentra parcialmente configurada, pero servirá como ejemplo para poder especificar la operación de OSPF multiárea. En esta infraestructura podemos ver que existe un área de tránsito, un área bajo, un área 0, un área 1 y un área 2. Ya se encuentra previamente configuradas las interfaces, es un entorno dual stack, como se puede ver en la presentación. Y ya están también previamente configurados en OSPF versión 2 estos dos equipos. Vamos a configurar este equipo. Como podemos analizar, estos dos son ABRs, equipos ABRs. Este también es un ABR. ¿Cómo configuramos estos equipos? El primer paso para evitar cualquier problema en el momento de realizar la configuración, vamos a generar la línea de consola sincrónica, es decir, para que no se interrumpa la parte de los mensajes que se generan en el router por consola. Posteriormente definimos el proceso router OSPF, cualquier número de procesos. No es un limitante para generar una licencia. El segundo requisito es generar un router ID. El router ID es un patrón de 32 bits, que no necesariamente tiene que ser una dirección IP activa. Como es el router 1, vamos a generar un router ID común. Es un patrón nada más para identificar este router. Posteriormente definimos con el comando network las redes directamente conectadas con la WIC, que representa la máscara inversa. Por ejemplo, las redes LAN 10.1.1.0/24 representa la WIC 000255 y pertenecen al área 1. De igual manera, la red 10.10.1.2/24 también pertenece al área 1. Nosotros incluimos en este momento a estas dos redes dentro del proceso OSPF. Finalmente vamos a realizar
la definición del enlace serial que une hacia R2. R2 ya se encuentra en otra área, por lo tanto vamos a definirla que esa interfaz pertenece al área 0. En este momento se empieza a dar el proceso, los estados operativos de OSPF, comenzando desde init, down, init, to wait, y se hizo el intercambio, la sincronización de base de datos a través de los estados xstart, xchange, loading y full. Con este mensaje podemos comprobar que se estableció una adyacencia entre R1 y R2. Es posible también tener interfaces pasivas. ¿Quiénes son las interfaces pasivas? Son interfaces que forman parte del proceso de enrutamiento, pero que no van a enviar mensajes de enrutamiento. Estas son las interfaces Ethernet. Las gigabit 00 y las gigabit 01. Aquí nosotros podemos comprobar el comportamiento de OSPF a través de la visualización de su tabla de enrutamiento, de su base de datos de su base de rendido. Podemos ver que existen dos rutas interáreas. Se encuentran aquí. ¿Quiénes son estas dos rutas interáreas? Son las rutas de estas redes blancas. Como obviamente se encuentran en otra área, se marcan con las siglas OIA. Como esta es una red estable y existe un único camino hacia el Internet simulando esta conexión del Internet, previamente ya fue definida una ruta por defecto apuntando hacia el router ISP. Ahora vamos a redistribuir dicha ruta. Al redistribuir dicha ruta, convierte a ese router en un ASB. ¿Cómo se procede a realizar esta redistribución de esa ruta? Primero verificamos en qué número de procesos se encuentra configurado previamente OSPF. Eso siempre hay que tener cuidado de qué número de proceso. El número de proceso es 1. Por lo tanto, ponemos router OSPF 1. El comando es default information origin. Este comando lo que hace es redistribuir la ruta por defecto generada en este router hacia el resto de routers. Por lo tanto, este router se convierte en un router ASB. ¿Cómo lo visualizan esa ruta externa estos routers? Estos routers van a verla como una ruta externa, la cual podemos apreciar en este momento aquí. Una ruta externa de tipo 2, es decir, mantiene la métrica enviada por la fuente externa de enrutamiento. Y a partir de este momento nosotros podemos tener conectividad hacia el router externo que va a representar Google. El primer ping va a fallar debido a que está haciendo una actualización del caché IP de esta computadora identificando la dirección MAC del gateway que tiene esa computadora. Finalmente ya se logró una conectividad hacia ese servidor. Podemos comprobar la conectividad haciendo una navegación hacia www.google.com. Aquí podemos ver que ya se visualiza la página de Google. Eso es todo lo que se puede definir dentro de OSPF versión 2. Para OSPF versión 3 es muy similar la configuración. También está parcialmente configurada esta red, únicamente vamos a configurar este router. Lo que existe la diferencia es que todos los procesos de enrutamiento se activan directamente en la interfaz. Ya no existe un comando, un subcomando que permita entrar al proceso de enrutamiento. Antes de ello, nosotros vamos a habilitar con el comando integración 6 única router. Posteriormente a ello, identificamos un router ID. Esto es importantísimo dentro de OSPF versión 3. Si no se tiene un entorno dual stack y no se tiene un patrón que permita definir un router ID, no va a arrancar el proceso. Como es el router 3, vamos a definirlo con 33.33.33.33. Como les mencioné, es necesario entrar directamente hacia las interfaces. Voy a entrar primero a la serial 001.
comando para habilitar esa interfaz dentro del proceso OSPF es IP OSPF, número de proceso y al área a la que pertenece, en este caso, el área 0. Posteriormente ingresamos a las interfaces LAN. Ahí podemos ver que existió ya una adyacencia. Definimos el mismo comando, solo que pertenecen al área 2. Lo mismo con la gigabit 00. Una vez realizado eso, es todo lo que se tiene que hacer para OSPF versión 3. Vamos a ver cómo se visualiza ese entorno. ¿Sí? Podemos apreciar que ya se visualizan dos rutas integrales, también dentro de OSPF versión 3, dando el mismo resultado. Si podemos ver en este router, podemos apreciar las dos rutas también integrales en esta parte de la tabla de rutamiento. Eso básicamente es la configuración sencilla de OSPF versión 2 y OSPF versión 3 multiárea. Un aspecto importante dentro del desarrollo de OSPF multiárea es la posibilidad de tener sumarización de rutas. La sumarización de rutas se genera únicamente en los routers de bordo, es decir, AVRs y ACVRs. Los AVRs hacen la sumarización de diferentes LCAs de tipo 1 en un solo tipo 3 y lo envían al resto de áreas. Eso genera una mejora notable en la eficiencia de OSPF. Lo mismo ocurre con los ASVRs. Los ASVRs pueden generar una ruta resumida de las rutas externas. Como podemos ver aquí, existen unas rutas de IGP. Las puede resumir y enviarlas dentro de OSPF. ¿Cómo se logra esta sumarización entre áreas en los AVRs? Es el comando área 1 range. Ponemos la superred, la ruta sumarizada que abarca las diferentes rutas. En donde se aplica este comando, se genera una ruta sumarizada apuntando a null, con el fin de evitar posibles bucles. Y también para que se encuentre dentro de la tabla de rutamiento. Con esto se logra que a través del intercambio de LCAs esté la ruta sumarizada en el resto de routers. ¿Cómo se puede verificar toda esta operación? A través de los diferentes comandos como SOIP OSPF neighbors para ver la base de datos de adyacencia, SOIP OSPF para ver datos estadísticos de OSPF, SOIP OSPF interface para visualizar las interfaces que forman parte de OSPF, SOIP protocols es un excelente comando para visualizar datos estadísticos como router ID, como la máxima cantidad de caminos que pueden ser redundantes dentro de un protocolo. SOIP route permite ver la base de datos de reenvío. Los mismos comandos que se encuentran aquí son para OSPF versión 3, pero considerando que en lugar de IP tiene que haber IP versión 6. Un resumen. ¿Qué es lo que se analizó dentro de esta clase? Primero se indicó que cuando existe una red de mucha cantidad de routers, cuando existe una gran cantidad de routers, es necesario tener no solo un área, sino dividirlas en secciones funcionales más pequeñas, denominada OSPF multiárea. Esto permite que se eliminen los defectos de tener una gran cantidad de routers de una sola área, como grandes tablas de enrutamiento, enorme cantidad de LCAs dentro de una base de datos de estado de enlace y cálculos frecuentes de Dijkstra. Siempre debe estar presente el área 0 en cualquier implementación multiárea, desde el área de tránsito que permite unir las diferentes áreas regulares. Se definió también que existen 4 tipos de routers: routers internos, routers bajo, AVRs y ASVRs. Un router puede tener varias funciones a la vez. Un router que es considerado AVR tiene diferentes interfaces en diferentes áreas, pero una de ellas siempre tiene que estar en el área 0. Se analizó también el intercambio de LCAs con diferentes tipos, tipo 1, 2, 3, 4 y 5, que son los analizados dentro de CCNA. Además se indicó que es necesario que se genere el algoritmo de Dijkstra para escoger las mejores rutas, formar el árbol SPF
y ubicarlas en la tabla de enrutamiento. El intercambio de estos LCAs generan las diferentes letras de identificación de rutas dentro de la tabla de enrutamiento, como O, OIA, OE1 y OE2. Hasta aquí sería la clase. No sé si tienen tal vez alguna pregunta dentro de esta exposición. Bueno, yo quería saber si es posible formar una vecindad entre dos routers que estén en diferentes áreas. No, no es posible generar una vecindad. Los requisitos para ser vecinos entre dos routers, primero, tener una concordancia en los tiempos de hello y tiempos muertos. Segundo, el enlace que une a los routers vecinos tiene que pertenecer a la misma subred. Y tercero, deben pertenecer a la misma área. ¿Alguien más? Nos mencionaba que el área que conecta las áreas regulares es el área 0, la del vago. Si no existiera físicamente el área 0 cercana a áreas regulares, ¿habría alguna manera de conectar las áreas regulares directamente entre ellas? Sí existe una forma. No es recomendable, es una solución temporal, la cual se llama Virtual Link. El Virtual Link es un enlace que permite tener otra área, como simulando un solo enlace hacia el área 0. Por ejemplo, en esta misma red, imagínense que existe otra red, el área 30. Pero físicamente le resulta muy complicado llegar al área 0. Es posible unir a este router que está aquí a través de esta área 20 y formar como un túnel hacia el área 0. Esto se llama Virtual Link. Es una solución temporal, pero eficiente, que permite mantener la jerarquía de OSPF multiárea. ¿Alguien más? Sí, dos preguntas. La primera, ¿el ACBR en qué área preferentemente debería estar? Porque en una de las diapositivas aquí lo pone en la área 0, pero en la otra estaba en el área 1. ¿Cuál preferentemente? La primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo una ruta estática podría quedar como backup frente a una ruta dinámica? Ya. Para la primera pregunta, como diseño, normalmente tiene que estar ubicada en el área 0. El área 0 es donde debería estar una ASBR. No es un requisito indispensable, es una recomendación de diseño. De ahí puede ser cualquier router, incluso puede ser un ABR, puede considerarse como ASBR si es que aquí tiene la ruta hacia el Internet, por ejemplo. Y para tu segunda pregunta, si es posible tener rutas flotantes. ¿Qué tiene que cambiar en esa ruta estática para que sea considerada de backup? Porque por defecto tiene una distancia administrativa de 1, lo que lo hace preferente sobre cualquier protocolo dinámico. Tienen que configurarla con una distancia administrativa mayor del protocolo dinámico que esté corriendo. En el caso de OSPF tiene 110, es decir, tu ruta flotante debería tener un valor superior a 110. ¿Alguien más? Los estados operativos para llegar a una adyacencia completa entre vecinos es igual en OSPF de área única que en OSPF de multiárea. Sí, el cambio de estados operativos de OSPF es el mismo. Comienzan con down, pasan con init y to wait. De ahí se establecen las vecindades. Posteriormente, se hace la sincronización de bases de datos con los estados exstart, exchange, loading y full. Hay que considerar que en los entornos que existe DR y BDR, los drawers solamente llegan hasta el estado to wait. La única relación que se tiene como full es con los DR y BDR, pero es exactamente igual ese comportamiento tanto para una sola área como multiárea. ¿Alguien más? Los puntos de sumarización, ¿cómo logran ese efecto de distancia? Yo les había mencionado que en realidad es un comportamiento sí es adecuado en realidad, porque los routers de borde generan una sumarización de las rutas internas hacia las otras áreas, pero esta sumarización que da poca información realmente hacia las otras áreas hace que tengan un tipo de comportamiento similar a los de vector distancia. Por eso es que OSPF considera ciertos criterios para evitar esos bucles que podrían darse, como horizonte dividido, como la jerarquía de rutas, ¿no? Siempre es preferible una ruta interna, luego es una ruta entre áreas y finalmente una ruta externa para evitar en caso de un bucle posible de enrutamiento.
¿Cuál es la diferencia entre una LSA y una LSU? Bueno, un LSA es una estructura de datos que sirve para formar la base de datos de estado de enlace. Un LSU o Link State Update, en cambio, es el conjunto de LSAs. Es como una manera de un sobre, y dentro de ese sobre están todos los LSAs. No son lo mismo, muchos libros lo consideran sinónimos, pero no son lo mismo. Un LSU está formado por un conjunto de LSAs, y ese conjunto de LSAs se incluyen dentro del Link State Database. ¿Tal vez alguien más? Bueno, eso sería todo de esta clase. Espero que les haya servido y hayan quedado muchas dudas. Gracias.